Muy buenos días, mi nombre es Edinson Núñez. Nos encontramos en el curso Software Avanzado para Ingeniería, efectuando la actividad de componente práctico, en donde nos piden realizar un instrumento virtual que le permita al usuario encender N LEDs que están dispuestos en un arreglo unidimensional, horizontal o vertical, de manera que el encendido de los LED se realiza de forma progresiva de izquierda a derecha o viceversa según lo determine el usuario. Por ejemplo, si el usuario desea encender 3 LEDs de 8 dispuestos en un arreglo unidimensional horizontal con un llenado de izquierda a derecha, se debe visualizar así por cada 0.2 segundos que transcurran. Esta es la secuencia que se debe visualizar. El usuario debe poder establecer 1. El tamaño del arreglo unidimensional entre valores de 10 y 50. Debe establecer la disposición del arreglo, ya sea horizontal o vertical. Debe establecer la cantidad de LEDs a encender. Y debe también seleccionar el tipo de llenado, si es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Como podemos ver, aquí tenemos el panel frontal ya terminado, en donde podemos ver que están dispuestos los controles, estableciendo el tamaño del arreglo en 10 LEDs. Aquí podemos ver que están los 10 LEDs. Podemos subirle o bajarle. Aquí le subimos y vemos que van apareciendo más LEDs hasta llegar al 50. Aquí podemos ver que está hasta 50. Establecemos en horizontal para que podamos ver en la pantalla completa los 50 LEDs. Con este botón seleccionamos si el llenado va a ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y con un pulsador le damos iniciar el proceso. Si colocamos aquí, para que sea más rápido, vamos a colocar el menor número, que es 10, y que se enciendan 5 LEDs de izquierda a derecha, que vaya la circulación hacia la derecha. Damos iniciar y vemos cómo se van llenando los LEDs hasta llegar a 5, y ahí se detiene. Si colocamos lo mismo de hacia la izquierda, le damos iniciar, vemos cómo se va llenando hacia la izquierda. De la misma manera establecemos en un arreglo vertical, le damos iniciar y se va llenando hacia un lado, hacia arriba en este caso. Cambiamos el control hacia el otro lado y vemos que se va llenando de la manera inversa. Ahora, para ver el ejercicio en modo de programación, minimizamos, detenemos la reproducción, abrimos el entorno de diagrama de bloques. Aquí podemos visualizar que iniciamos con una función while para crear un bucle infinito. Dentro de esta función while tenemos el control para indicar cuántos LEDs se encenderán, el control para indicar de cuántos LEDs será el arreglo, el control que determina la orientación y el control que da inicio a la secuencia. Inicialmente tenemos, como por ejemplo, tenemos cargado en el control tamaño del arreglo con 10. Este 10 pasa a una función que inicializa un arreglo booleano de una dimensión del tamaño establecido por el tamaño del control. Esto nos crea un arreglo
con todos sus valores en falso, es decir, todos sus valores en cero o apagados. También carga ese dato del tamaño del arreglo en una variable llamada t que utilizaremos más adelante. Tenemos también un control para indicar la orientación de los LED, control orientación. El funcionamiento básicamente de este programa consiste en crear un arreglo booleano de una dimensión con un tamaño establecido por el usuario por medio de este control, tamaño del arreglo. Lo crea con todos sus elementos en falso o en cero. Entra a un condicional para dar inicio a la secuencia si se pulsa el botón iniciar. Al pulsar el botón iniciar, entra a este condicional en verdadero y visualiza el arreglo creado. Luego entra a un ciclo for que es cargado con un número de ciclos. El número de ciclos depende del número de LED a encender. Al colocarle un valor en el control LED a encender, este es cargado en la variable LED. La variable LED es la que le da el número de ciclos que va a efectuar este ciclo for. El ciclo for para que se repita la secuencia dependiendo de la cantidad de LED a encender. Dentro de este ciclo for encontramos otro ciclo for, cuyo número de repeticiones es cargado con la variable t, que lleva el valor asignado en tamaño del arreglo. Este es el ciclo for para encender y apagar los LED uno a uno desde el inicio del arreglo hasta el final del arreglo, dejando el último LED encendido. Esto lo hace de la siguiente manera. Toma el número de iteración, es decir, inicia desde 1 y le indica al arreglo colocar en verdadero el elemento que está en la posición 1, porque estamos en la iteración 1. El arreglo queda con el primer dígito encendido. Y por medio de este control de sentido, controlamos si se visualiza de izquierda a derecha en el caso de que esté en orientación horizontal, o de arriba hacia abajo en el caso de que esté en orientación vertical, por medio de un condicional que define el sentido de secuencia. Dentro de este condicional, en caso de que esté en falso el control de sentido, va a invertir el orden del arreglo, es decir, el primer dígito pasaría al último y el último pasaría al primero. Lo mostraría de manera inversa. Luego tenemos esta función que genera un retardo en el flujo de datos de 200 milisegundos o 0,2 segundos. Y pasa a un condicional para definir si ya llegó al último elemento del arreglo o si aún sigue la secuencia. Para determinar si llegó al final del arreglo, este va primero a hacer una comparación. Si el número de iteraciones es igual al número máximo de LED menos 1, este lo dejará encendido. Vemos que aquí dentro de este condicional no ocurre nada, quiere decir que este bit queda encendido. En el caso de que sea falso, que aún el número de iteraciones no ha alcanzado el número máximo del tamaño del arreglo, o en este caso que está asignado a la variable t, apagará dicho LED. Aquí tenemos dentro una función que modifica el arreglo, entonces va a apagar el LED que encendimos en este ciclo.
y continúa nuevamente para el siguiente ciclo. Luego pasa nuevamente a la siguiente secuencia del ciclo for externo, que cada vez se va decrementando en 1 hasta agotar el número de LED que se van a quedar encendidos. Cuando este número, esta variable llegue a 0, quiere decir que ya quedaron encendidos los LED que se necesitan. Para establecer la orientación del arreglo, si es vertical u horizontal, pues inicialmente tenemos este condicional que es controlado por el control orientación, en donde si este control está en 0, visualizará el arreglo con el número de columnas que estén definido en tamaño del arreglo y con el número de filas en 0. En caso tal de que pongamos orientación en 1 lógico, el condicional es a lo contrario. Arreglo, se establece el número de filas del arreglo con el tamaño del arreglo, y el número de columnas visualiza la columna 0. Muchas gracias.